muchas gracias a las personas que están conectadas con esta celebración del Día de la Metrología. Actualmente somos 742 personas vinculadas a este evento virtual. Y queremos hacer, antes de entrar con nuestro siguiente expositor, decirles que por la gran cantidad de personas tenemos muchas preguntas. Por el tiempo, muchas no las podemos sacar al aire, pero estamos trabajando para tratar de responder todas estas preguntas por interno. Y ahora sí, continuando con nuestra programación, en diferentes aspectos de la industria y la comercialización de alimentos, la metrología cumple un papel fundamental. Y uno de ellos es precisamente del que nos hablará nuestro siguiente invitado, la importancia del etiquetado en los alimentos. Damos entonces la bienvenida al doctor Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI. Doctor Montes, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. A los 742 asistentes, y me río un poco, es porque esto demuestra que pues, en momentos como este la conexión virtual nos puede permitir llegar a muchas más personas en temas tan especializados como la metrología. Quiero saludar muy especialmente a Edwin Cristancho, al director del instituto, una persona que conozco hace muchos años, fuimos colegas en el gobierno y lo felicito por el éxito pues, de esta jornada. Por supuesto, a la Superintendencia de Industria y Comercio, al superintendente Barreto, que ha sido tan entusiasta siempre en estos temas, y al superintendente delegado también, y por supuesto a todos los asistentes. Y un saludo muy especial a los afiliados a la Cámara de la Industria de Alimentos que están participando. Yo me invitaron a hablarles sobre etiquetado de alimentos, la importancia de las medidas y sobre todo la metrología a la hora de tomar decisiones para los consumidores. Yo dirijo la Cámara de la Industria de Alimentos, donde estas 60 empresas básicamente nos dedicamos a identificar esos elementos comunes, no solo para llevar la vocería ante las instituciones públicas o privadas, sino sobre todo para compartir buenas prácticas desde la perspectiva de alimentar a los colombianos. Tarea que hacemos con mucha pasión, con mucho entusiasmo, y además que en medio de esta pandemia nos ha enseñado que son muchos los escenarios de trabajo común, no solo entre los afiliados, sino también con los no afiliados, y sobre todo con las entidades públicas del gobierno nacional y por supuesto los gobiernos locales, para poder garantizar que llegue comida y alimentos a todos los colombianos. Esta es una industria muy amplia. En Colombia hay más de 39.000 empresas que se dedican a comprar materias primas de origen agrícola y pecuario, o inclusive síntesis químico, para volverlo alimentos listos para consumo. El 98% de estas empresas son micro y pequeñas. Aportamos más o menos la quinta parte. Este sector aporta la quinta parte del PIB, y más de 260.000 personas desarrollan su talento, trabajan de forma directa en esas 39.000 empresas, y este es un sector bastante internacionalizado, no solo desde la perspectiva de exportar alimentos desde Colombia, donde llegamos a más de 170 mercados del mundo, inclusive en algunas categorías somos líderes mundiales, como la producción de chupetas. Colombia es el principal productor mundial de bombones, de chupetas, en categorías como la chocolatería y la confitería. Ahora nuestra colega de la Unión Europea hablaba, por ejemplo, de la importancia de este sector, pero también traemos alimentos para abastecer a los colombianos. Ese es un mercado bastante relevante para la industria de alimentos en el mundo, y eso nos permite entonces o nos obliga a tener una conversación muy fina acerca de temas no solo regulatorios, sino, como vamos a hablar un poco, el tema metrológico. Y partamos de un supuesto, y es que esta industria, denominada la industria de los alimentos procesados, tiene un gran reto a la hora de poner cualquier alimento en el mercado, porque es un sector que es ultra regulado. Cualquier elemento que se pone en la etiqueta, cualquier ingrediente, cualquier proceso de producción está reglamentado en alguna norma, ya sea en alguna norma local, vía reglamento técnico, o alguna norma de calidad, o inclusive algunos referentes internacionales como el Códex. Y de ahí la importancia de la información al consumidor. La Constitución política nos obliga a todos, pues, y específicamente a esta industria, a suministrarle al público toda la información requerida para la toma de las decisiones, y eso se desarrolla tanto en el Estatuto al Consumidor, donde a todos los consumidores nos da el derecho de acceder a información adecuada para poder tomar elecciones bien fundadas, y específicamente los derechos del consumidor está obtener información que sea completa, veraz, transparente, oportuna y demás.
Desde esa perspectiva, en Colombia y específicamente en la Cámara de la Industria de Alimentos, que llevamos la vocería del sector privado ante el Códex Alimentarios en Colombia, y un saludo muy especial al Ministerio de Comercio y a los delegados que participan en este evento, para nosotros ha sido siempre muy importante utilizar al Códex como el referente global que a su vez inspire las normas locales. Y ustedes saben que es en ese escenario del Código Alimentario o del Códex Alimentarios donde se busca ese equilibrio entre salud pública y producción de alimentos, buscando siempre, por supuesto, que se garantice la calidad y la inocuidad. Y es ahí donde medir bien juega un papel clave, porque permite asegurar la calidad de los productos, permite aumentar la confianza de los consumidores, apoya con objetividad la toma de las decisiones y en últimas aumenta la competitividad de las compañías. Por eso todas las transacciones que se efectúan en la comercialización, en la producción, en el abastecimiento, deben hacerse soportado en adecuadas mediciones. Y mediciones, le preguntaba yo a los afiliados para la preparación de esta conferencia, ¿dónde salen mediciones? Y encontramos que en muchos ámbitos, desde las porciones, hasta el consumo de gas en un horno, por ejemplo, para hacer galletería, el pesaje a la hora, por ejemplo, de comprar la materia prima o inclusive, por supuesto, empacarla y vender. La metrología está presente en el día a día y se refleja en elementos como el etiquetado. El etiquetado, como bien lo ha dicho la FAO, juega un papel fundamental porque le permite a ese consumidor tener información muy precisa y entender la composición de cada alimento. Bien nos recuerda la FAO en este video que les estoy presentando, y es que entre otras esa información permite saber cómo almacenar, saber cómo cocinar, por supuesto saber los ingredientes que componen cada uno de estos alimentos, y es ahí donde la metrología y saber leer las etiquetas juega un papel fundamental. Desde esa perspectiva, la norma, la resolución 5109 de etiquetado general establece, por ejemplo, que todo rotulado o etiquetado de la industria de los alimentos preenvasados tiene que incluir el contenido neto, y desde ahí inclusive circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el tema de preempacados precisa con mucha claridad que debe el consumidor poder acceder a esa información, y la SIC acompañar a todo este ecosistema en la respectiva verificación. Ya algunos conferencistas anteriores lo han tocado. Cada vez en el comercio internacional, en la liberación del comercio, donde hay mayor competencia, y eso exige, por supuesto, mejor calidad y mejor precio, eso también se viene acompañado de mayor normatividad que exige, por supuesto, la conformidad con respecto a normas. Y es donde las mediciones correctas, de acuerdo a los parámetros establecidos, con los alcances e inclusive las incertidumbres propias de la misma condición física o química del respectivo alimento, exige muy bien el manejo de patrones, de instrumentos calibrados y, por supuesto, de laboratorios acreditados. Y miren un ejemplo, esta es la tabla nutricional que hoy aparece en todos los alimentos en los cuales su productor hace alguna declaración nutricional, pero que también aparece de forma voluntaria en todos los alimentos que hacen parte, que desarrollan los productores que hacen parte de la Cámara de Industria de Alimentos. Y ahí hoy un consumidor lo que ve son datos, cifras, y ahí es donde la medición juega un papel clave. Temas, por ejemplo, como el contenido del empaque del alimento, el contenido en nutrientes que son tanto sensibles por exceso como sensibles por defecto, como la grasa, como el sodio, como los azúcares, el grado de humedad, por ejemplo, en términos de la metrología física, las vitaminas, que ahí ya empezamos a entrar en escenarios de lo micro y en ocasiones hasta de lo nano. Eso es fundamental para efectos de que el consumidor pueda tomar mejores decisiones en un comercio global, que un kilo de arroz sea el mismo kilo de arroz en cualquier lugar del mundo, o que un litro de leche que se mide en mililitros en todas las presentaciones a nivel global aparezcan con cosas que suenan tan elementales y tan esenciales, pero que terminan siendo fundamentales a la hora de poderse integrar con el mundo. Y miren, por ejemplo, otro alcance. La Organización Mundial de la Salud, la evidencia científica más robusta ha demostrado, por ejemplo, que construir dietas teniendo a 2.000 kilocalorías como un referente implica, por ejemplo, entender que esas 2.000 kilocalorías a su vez deben originarse
para cada uno de los nutrientes, inclusive en algunas recomendaciones máximas de nutrientes, como en el caso de la grasa saturada. Y eso implica mediciones, y eso implica entender que frente a la recomendación de 2.000 kilocalorías por día, máximo el 10% de la grasa saturada debería estar aportando, perdón, máximo el 10% de esa energía, de esas 2.000 kilocalorías, deberían estar aportadas por grasa saturada. Y así sucesivamente. Entonces miren que detrás de eso lo que hay es análisis, datos y mucha precisión en la metrología, que para el caso, por ejemplo, colombiano, de esas 2.000 kilocalorías y de forma voluntaria en más de 4.700 referencias diferentes en la industria de alimentos. Si ustedes hoy van a la góndola o si van a la alacena en sus casas, van a encontrar que en el frente del envase les aparece un resumen de la tabla nutricional. Un resumen, por ejemplo, que permite en la práctica tomar decisiones mucho más claras acerca de cuánto está aportando cada uno de esos nutrientes frente, por ejemplo, a las 2.000 calorías, en este caso una porción de 30 gramos, ahí estamos hablando de cantidades de estos 4 nutrientes que son sensibles en salud pública. Esa etiqueta nos presenta unas cantidades que cada porción está aportando y por supuesto un referente que es el porcentaje que ustedes están viendo ahí frente a las 2.000 calorías. Y todo esto entonces exige que detrás haya todo un andamiaje que soporte no solo las mediciones sino también las verificaciones. Hoy los colombianos, gracias a esta decisión que ha sido voluntaria en la industria, que es la implementación del etiquetado frontal informativo, pueden tomar mejores decisiones a la hora de construir sus dietas balanceadas. Como les contaba, en un referente, en este caso del GDA, frente a las 2.000 calorías que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud solo como valor de referencia. Por supuesto que cada ciudadano, cada individuo tenemos con los expertos en salud pública entender cuál es nuestra dieta recomendada. En los temas de etiquetado inclusive vamos mucho más allá. Hoy estamos discutiendo con el gobierno colombiano cómo evolucionar de este etiquetado que es frontal e informativo a un etiquetado y voluntario, a un etiquetado obligatorio, también frontal, pero ya de advertencia. Hemos revisado más de 40 modelos de etiquetado en el mundo, donde el gobierno ha liderado diversas mesas técnicas, lideradas no solo por el Ministerio de Salud, sino también por el Ministerio, por ejemplo, de Comercio, donde se han puesto argumentos técnicos y científicos para este tipo de decisiones, donde estamos trabajando en la evolución de este etiquetado que hoy es frontal e informativo y voluntario a un etiquetado de advertencia, que esperamos que antes de que finalice el actual gobierno ya todo este etiquetado esté implementado de forma obligatoria en todos los alimentos. Y esto va a implicar para todos los asistentes más metrología, porque cada uno de estos sellos va a aparecer en en niveles de, por ejemplo, miligramos en el caso del sodio. Aquel que supere un nivel, un perfil en miligramos por cada 100 gramos de alimento, por ejemplo en sodio, tendrá que poner esa etiqueta de alto en sodio. Lo mismo en grasas saturadas, lo mismo en azúcares añadidos. Entonces, lo que se nos viene es mucha más metrología, laboratorios, técnicos, expertos, equipos, donde esto no solo va a ser una obligación para las grandes empresas, sino también para la micro y pequeña empresa. Va a exigir para ellos un trabajo mucho más preciso, inclusive con ingenieros de alimentos y con estos laboratorios para poder soportar este nuevo etiquetado. Entonces evolucionamos del etiquetado frontal informativo, que es el que ustedes ven a mano izquierda en la diapositiva, frontal informativo y voluntario, hacia un nuevo modelo de sellos obligatorio para todos los alimentos que supere en esos niveles que el Ministerio de Salud está determinando, y tendrá que aparecer un sello por cada uno de estos nutrientes cuando se supere. La tabla nutricional también evoluciona a volverse más simple, de un modelo donde tiene mucha información a un modelo más simple que va a permitir información por cada 100 gramos e información por porción para poder comparar por 100 gramos entre categorías y por porción entre alimentos de la misma categoría, pero se mantiene aquella información que es especialmente sensible en
en salud pública, como aquellos nutrientes que hemos hablado, la grasa saturada, los azúcares añadidos, el sodio, y por supuesto el consumidor va a poder también saber cuando se presentan vía ya sea fortificación o cualquier actividad de la ingeniería de alimentos, cuando el alimento tiene, se adicionan algunos nutrientes que son requeridos, como por ejemplo el hierro, las vitaminas y demás. Esto era lo que tenía preparado para ustedes. Creo que en términos de tiempo ahí vamos cumpliendo. No sé, les quiero dejar, ahí está tanto mi celular como mi correo electrónico y mi usuario en Twitter, ya por si no alcanzamos a responder todas las preguntas que tengan disponibles. Y de nuevo agradecerle al instituto, a la SIC y al ministerio por esta invitación, y bueno, espero que a las 2 de la tarde, después de un suculento almuerzo, hayamos podido hablar de alimentos y metrología. Muchas gracias. Doctor Montes, muchísimas gracias por esta exposición de un tema tan importante para la salud y la nutrición como es el etiquetado de los alimentos. Y efectivamente tenemos varias preguntas de nuestra audiencia. Por el tiempo solo alcanzaríamos a hacer dos que tenemos acá. La primera sería, ¿qué se está haciendo en Colombia para educar al consumidor en la lectura de etiquetas? Esa es muy buena pregunta, porque bien lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y es que la lectura adecuada de etiquetas es una de las buenas prácticas a la hora de adoptar buenos hábitos nutricionales, como lo es la actividad física, como lo es, por supuesto, el sueño, dormir bien. La lectura de etiquetas es uno de esos elementos claves y fundamentales. Desde la industria de alimentos hay inclusive varias iniciativas en las cuales, ya sea de forma colectiva, que lo hemos hecho en la Cámara, o de forma individual, las empresas le educan al consumidor en términos de la lectura. Un ejemplo de ello es este acuerdo voluntario que les he hablado, de tener un resumen de la tabla nutricional en el frente del envase. Sin embargo, nos falta muchísimo. Ahí creemos, por ejemplo, y esto lo hemos conversado tanto con el Ministerio de Salud como con las escuelas de nutrición, es necesario que como país avancemos en la educación nutricional, que todos tengamos muy claro, por ejemplo, qué es una caloría, cuáles son esos nutrientes que son sensibles en salud pública, cuáles son los respectivos, porque en una dieta balanceada todos los alimentos caben. Lo importante es que, como bien les anotaba, sea balanceado. Doctor Camilo, y otra pregunta que nos hacen también de una empresa que se encarga de la distribución de equipos de pesaje. Nos dice, como distribuidor de equipos de pesaje con etiquetadoras, ¿qué recomendaciones debemos darles a nuestros clientes? Mire, yo he tenido el privilegio de la época que trabajé en el ministerio ver cómo ha ido evolucionando todo este sistema nacional de metrología, y me refiero específicamente no solo al rol del gobierno en términos de la regulación, no solo inclusive a las prácticas que adoptan las empresas que tienen que ser medidas, sino también organizaciones como los laboratorios. Aquí lo importante es, por ejemplo, educar, sensibilizar en torno a la importancia que tiene la metrología en términos de la información al consumidor, las consecuencias que inclusive puede tener para las compañías cuando declaran en la etiqueta un valor que eventualmente puede ser diferente a la hora de una auditoría, de una inspección, vigilancia y control. Construir redes de trabajo, de talento. Nosotros en la Cámara, por ejemplo, en la industria de alimentos, tenemos un comité científico en el cual todos los expertos y los técnicos de nuestras empresas comparten entre ellos prácticas, y en varias ocasiones el tema, por ejemplo, de la metrología aparece en la conversación. Y a los laboratorios, yo la recomendación que les daría es que es muy importante seguir los lineamientos que tanto la ONAC como por supuesto, como el Instituto Nacional de Metrología, de forma permanente y además constante, hacen en términos de la actualización de todas sus normas. Doctor Camilo Montes, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta celebración del Día Mundial de la Metrología, y estamos seguros que para toda nuestra audiencia este tema del etiquetado de alimentos, como usted bien lo decía, tiene que ver con la nutrición y la salud, son muy importantes. Gracias. A usted, muchas gracias por la invitación.